días, hijitos. Bienvenidos a nuestro nuevo video tutorial para esta semana en la clase de Geometría y Estadística. El tema que vamos a ver a continuación, las tablas de frecuencia y diagramas de barras. Las tablas de frecuencia. Vamos a ver un ejemplo de qué es una tabla de frecuencia. Entonces, la tabla de frecuencia se divide en que vamos a ver un dato, que en este caso sería el tiempo de los días, ¿cierto? Si va a ser soleado, nubes con sol, nublado o lluvia. Y vamos a tener una frecuencia, que es el número de días. Entonces, la frecuencia son las veces que se repite ese dato. ¿Listo? Entonces, tenemos que soleado van a ser 12 días, nubes y sol, 9, nublado, 5 y lluvia, 4. ¿Listo? Entonces, la tabla de frecuencia está compuesta por un dato y por la cantidad en que se repite ese dato, que recibe el nombre de frecuencia. Por esa razón, se llama una tabla de frecuencia. Vamos a verlo ahora en nuestro diagrama de barras. Teníamos, bueno, nuestro diagrama de barras, primero que todo, se compone de dos ejes. Un eje vertical y un eje horizontal. En el eje vertical, el que está paradito, nos podemos dar cuenta que pusimos los numeritos de 0 hasta 12, que era el dato que decía que se repetía el máximo, que se repetía alguno de los días dependiendo su clima. Entonces tenemos que soleado llega hasta 12, nos damos cuenta que en nuestra linecita o en nuestro eje horizontal colocamos la frecuencia. Entonces, el número de datos, perdón. Entonces los datos era que eran soleados, sol y nubes, nublado o lluvia. Entonces tenemos que soleado llega hasta 12, sol y nubes hasta 9, nublado 5 y lluvia hasta 4. Esa es la forma que tenemos nosotros para identificar o para graficar, mejor dicho, nuestro diagrama de barras. ¿Cómo podemos registrar la información? Listo. Entonces, las tablas de frecuencias y diagramas de barras. La información presentada en una tabla de frecuencias se puede representar gráficamente por medio de un diagrama de barras, así como lo hicimos a continuación, como vimos nuestras gráficas, nuestra tabla de frecuencias y nuestro diagrama de barras. Entonces, aquí tenemos un ejemplo también. Aquí dice que los gráficos se utilizan para ilustrar y presentar un conjunto de datos relacionados entre sí, de manera que se facilite su comprensión, comparación y análisis. Según las características y la cantidad de datos, conviene utilizar uno u otro gráfico. Entonces, hijitos, recordemos que nosotros estábamos viendo las variables estadísticas, cuando era una variable cualitativa, cuando era una variable cuantitativa. Todo ese tipo de información lo podemos registrar tanto en una tabla de frecuencias como en un diagrama de barras, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, quiero hacer una cuantitativa, entonces necesito saber cuántos hermanos tiene cada niño de grado cuarto, ¿cierto? Entonces voy a seleccionarlo por un grupito, entonces voy a decir niños que tengan un hermano. Entonces voy a acomodar en mi tabla de frecuencias los niños que tienen un hermano. Los niños que tienen dos hermanos voy acomodando mis datos y los puedo representar en el diagrama de barras. Eso, si quiero representar una variable cuantitativa, ¿cierto? La cualitativa es exactamente igual. Entonces yo puedo decir gustos preferidos de películas, ¿cierto? Entonces voy a empezar a preguntar por las películas. Entonces a ciertos niños les gustan las películas de Marvel, a otros niños les gustan las películas de DC, a otros les gustan las películas infantiles. Entonces vamos mirando los gustos y las preferencias de esas películas, ¿cierto? Y podemos hacerlo tanto variable cuantitativa como cuantitativa. En este ejemplo, vemos que es una representación gráfica de datos por medio de rectángulos. ¿Qué son los rectángulos? Lo que nosotros normalmente conocemos como las barras. Aquí vemos que todas son azulitas. Todas son azulitas. Lo más recomendable es que cada tico lleve un color diferente, ¿cierto? Nosotros que estamos aprendiendo a manejar esta partecita de los diagramas, sería chévere que lo pudiéramos manejar con diferentes colores para poder identificar
a qué dato estamos haciendo referencia. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro género musical y nuestra frecuencia, o sea, el número que se repite el dato, es la cantidad de bandas inscritas. Entonces vemos que rock hay 13. En este caso no tenemos el número 13. Hicimos la numeración 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. La podemos hacer de uno en uno también, pero como en esta lo hicimos de dos en dos, entonces sí nos damos cuenta que la R, que significa rock, yo la ubiqué entre 12 y 14, porque el numerito que está entre 12 y 14 es el 13 y correspondería al 13 de la tabla. Y así sucesivamente. El pop la identifico con la letra P y me llega hasta el 15, pero como no tengo el 15, entonces yo lo ubico entre 14 y 16, porque 15 es el numerito que está en medio de ellos. Lo mismo con electrónica, que tiene 8, 8 sí está ahí perfecto. Alternativa 12 también está perfecto. Y hip hop 2 también está perfecto. Listo. Recogemos datos y los contamos. Entonces, como habíamos dicho al comienzo, la frecuencia de un dato es el número de veces que se repite. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, al lado derecho de la tablita, frecuencia, número de habitantes. En la tabla de frecuencia también organizamos los datos junto con la frecuencia que les corresponde. Si los datos son muy numerosos, se agrupan en intervalos. ¿Qué quiere decir esto? De 0 a 14 años. Entonces, el dato es el grupo de edad y la frecuencia es el número de habitantes que vamos a encontrar en una ciudad. Entonces, yo quiero saber cuántos niños hay de 0 a 14 años. Entonces, para saber cuántos son bebecitos, o cuántos tienen un añito, cuántos tienen 2, cuántos tienen 3, hasta llegar a 14, lo más conveniente es hacer ese grupito, de 0 a 14. Entonces, ya sé que hay tantos niños de esas edades, de 15 a 24, de 25 a 49, y así sucesivamente. Entonces, los voy agrupando y me queda más fácil para registrar mi información. Entonces, vemos aquí que tenemos la frecuencia y la forma de representarlo. Se representa exactamente igual. Ponemos en nuestro eje vertical el dato, los datos, ¿cierto? Las cantidades que vamos a encontrar, y abajito, en nuestra parte horizontal, vamos a poner las edades en las que fuimos agrupando nuestros resultados de la encuesta. Aquí podemos ver ya un ejemplo más sencillito, un ejemplo más claro para poder realizar nuestro diagrama de barra. Entonces dice que una biblioteca prestó libros. Entonces vamos a ver con qué frecuencia prestó esos libros. Entonces, humor, que lo vamos a representar con la letra H, 150 veces lo prestaron. Misterio 100, aventura 200, cómics 150 y de biografía 75. Entonces voy a graficar mi diagrama de barras exactamente igual. El número de libros lo pongo a la izquierda y los géneros literarios lo pongo en mi eje horizontal. Entonces la H, que es de humor 150, pues llego hasta 150. Como en este caso, la numeración más o menos es grandecita, ¿cierto? No lo podemos hacer de uno en uno, 1, 2, 3, hasta llegar hasta 250. Entonces también hacemos como la forma sencilla, y en este caso pues vamos contando de 50 en 50. 0, 50, 100, 150, 200, 250. Entonces, aquí vemos que humor 150 llega a 150, misterio 100, perfecto el rojo, aventura 200, que es el azul, perfecto, llega hasta 200, 150 el cómics, llega a 150, y biografía 75, pero como yo no hice el 75, entonces 75 es la mitad entre 50 y 100, entonces por eso pusimos el moradito en la mitad, entre 50 y 100, así yo no haya escrito el número 75, sé que en esa partecita debe ir más o menos ubicadito el número 75. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos un diagrama de barras que también lo pudimos representar de una forma diferente a lo que estábamos haciendo. Normalmente llevábamos nuestras barritas hasta arriba, esta vez de izquierda a derecha, pero se lee exactamente igual. Entonces, vamos a mirar
vamos a identificar. Entonces ya nos damos cuenta que niños rubios hay 9, pelirrojos, castaños, entonces vamos a empezar a responder las preguntas. ¿Cuántos alumnos pelirrojos hay en el colegio? Entonces yo voy a ver pelirrojos, hay 4 niños. ¿Cuántos alumnos rubios? Tenemos 9 niños rubios. ¿Hay más alumnos pelirrojos que castaños? Yo veo en la gráfica que el azul, que es pelirrojo, es más pequeñito, por lo tanto, no hay. ¿Hay menos alumnos rubios que castaños? Para analizar, ya vi que rubios es la mayor cantidad, por lo tanto, la pregunta no me sirve, o sea, no tiene sentido porque es lo más grande, entonces no puede ser lo más pequeñito, ¿cierto? Entonces, hijitos, esto es lo relacionado a tablas de frecuencias y diagramas de barras. Lo estamos viendo en las clasecitas para esto. Hijitos, muchísimas gracias por la atención prestada. Que estén muy bien, tengan un resto de día muy feliz. Hasta luego.